Finalmente quedé embarazada a los 39 años y mi esposo me dijo lo impensable: en serio, estás embarazada, eso es una locura, divorciémonos. ¿Qué diablos? No quiero lidiar con un niño problemático nacido a una edad mayor durante tanto tiempo. Desesperación. Llevábamos 10 años juntos, pero no había ningún vínculo matrimonial entre nosotros. Mi única esperanza era la. En mi vientre. Iba a hacer lo que fuera necesario para hacer feliz al niño, aunque estuviera sola. Me prometí criarlo con mucho de amor y cuidado. Han pasado 20 años. Cuando mi hijo creció hasta convertirse en un pie adulto, me choqué con mi exmarido. Había una mujer que era desproporcionadamente joven y hermosa a su lado. El rostro de mi hijo adulto y luego el mío, y exclamó: wow, realmente tuve un hijo loco. Bueno, puedo ver que se está manejando bien, pero, después de todo, ¿no tiene ninguna discapacidad? Aún eres un cuidador, ¿verdad? Qué lástima que sus comentarios de abuso constante salieron. Se me hirvieron las entrañas, pero antes de que pudiera. Noté a la mujer. A su lado palideció. Cállate, deja de hablar ahora. ¿Qué diablos? ¿No sabes quién es? No, mi nombre es Emily, soy madre soltera de mi hijo. Había soñado con una cosa antes de casarme: tener una familia feliz con un esposo e hijos. No pedí nada grandioso, un esposo amable y un puñado. Hijos, pero amorosos, tal vez 2, había sido mi sueño durante muchos años, cumplir mi simple deseo. No tuve ningún drama importante en mi vida, mis padres me criaron de una manera normal con 2 hermanas mayores. No anhelaba nada, solo deseo tener una felicidad normal como mujer. Mi marido y yo teníamos 29 años cuando nos casamos. Un romance de oficina lo que llevó a su propuesta para mí. Soy más de una persona testaruda de cabeza cuadrada y él es más despreocupado. Aparentemente no coincidíamos, pero para mí su personalidad espontánea era muy atractiva en el momento en que tenía algo que yo no tenía. También estaba un poco impaciente porque estaba a punto cumplir 30 años después de que éramos comprometidos. Pasamos días perfectos en SP, desde que conocimos a la familia del otro hasta la boda y la luna de miel. No tenía ninguna duda de que mi deseo se haría realidad, pero la realidad no resultó de esa manera. ¿Estás embarazada todavía? Andy me preguntó en nuestra habitación. Oído. Nuestro matrimonio. Sentí un pinchazo en mi corazón. Estábamos abiertos a tener hijos desde el inicio de nuestro matrimonio. No solo era mi sueño, sino que su intención era tenerlos lo más pronto posible. El hecho de que una vez mencionó que eso influiría en su carrera, le molestó un poco, pero él fue positivo al. Nunca perdimos una oportunidad, incluso si el ritmo era un poco abrumador. Aún así no había señales de concepción en mi estómago. Tal vez haya algún problema contigo, eso es algo que tendré que investigar adecuadamente. Si dices que tienes que ayudar también, tengamos o no un bebé, es responsabilidad de ambos. O dices que tengo un problema. Ninguna manera puedo ser yo, no estoy diciendo que eso no suele ser un problema. En el lado femenino, si vas al hospital, asegúrate de que te revisen adecuadamente. No puedo durar mucho si tengo que seguir disparando así por nada. No, no lo digas así. Mi corazón se hundió ante su vulgaridad. Comentario: no teníamos idea cuál de nosotros tenía un problema en ese momento, pero sonaba como si ya hubiera decidido que era mi culpa. Me culpó porque no podía concebir como una mujer promedio. Me estaba volviendo loca y que un poco neurótica. Fui al hospital varias veces, pero el médico no pudo encontrar nada obviamente malo en mí cuando le dije Andy que él también fue a un chequeo de mala gana, pero ambos estábamos bien y finalmente se determinó que la causa no tenía explicación. Infertilidad, y posteriormente procedimos con un tratamiento combinado, incluida la terapia de sincronización. Tener que ir al hospital con tanta frecuencia para estimar las fechas de ovulación fue estresante para mí y también fue incómodo actuar en consecuencia después de que me instaron a que esos días tenían buenas posibilidades de inseminación. Como un robot a Andy no parecía importarle. Nunca mostré ninguna preocupación cuando estaba deprimido después de nuestro tiempo juntos en esa época. Él a menudo usaba su apretada agenda de trabajo como excusa y comenzó a estar más distraído. Estaba conmigo un día después de 10 años del matrimonio. Había pasado de esta manera. De ninguna manera estoy embarazada. Cuando me dijeron el resultado de la prueba en el hospital estaba demasiado asombrada para darme cuenta de que finalmente había cumplido mi anhelado deseo de más de 10 años y no podía pensar con claridad. Al
Fue un retraso de 10 años, lo único en lo que podía pensar día tras día era en quedar embarazada y los resultados de las pruebas me desanimaron repetidamente. Esos días finalmente dieron sus frutos y fui bendecida con el bebé tan esperado. 12 semanas de embarazo, era algo irreemplazable. Tesoro para mí, llamé con alegría a Andy para la noticia. Escucha cariño, finalmente estoy embarazada, vamos a tener un bebé, espera, estoy lidiando con algunos problemas en el trabajo, dime cuando llegue a casa. Su estoica respuesta, ¿no le importaba nuestro embarazo a pesar de que era un primer hijo tan esperado? Intento pensar que simplemente estaba demasiado ocupado con el trabajo ya que dijo que mi culpa por llamarlo de la nada. Estaba seguro de que él sería tan feliz como yo cuando él llegara a casa, pero cuando llegó a casa me desconcertó con una pregunta inesperada, ¿estás considerando seriamente entregar eso? ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a nuestro bebé? Quiero decir, en tu estómago se está yendo. ¿Para qué nos? Tener eso como te atreves es un bebé muy esperado por supuesto que me lo voy a quedar es mi sueño piensa en tu edad, ¿recuerdas cuántos años tienes? Tienes 39 años eso ya es demasiado viejo no lo es la edad adecuada para tener un bebé eso no es cierto en absoluto no soy. Con seguridad pero se está volviendo normal tener un bebé a los 39 hoy en día mi médico incluso dice que no hay ningún problema hasta el momento cierto quién sabe qué pasaría después cuáles son lo que vamos a hacer si un niño tiene alguna anormalidad, simplemente será un problema para nosotros. Sentí como me hubieran apuñalado por la espalda cuando dijo esas palabras anormal en problemas, ¿se refería a los niños nacidos con discapacidades? Si es así, esa elección de las palabras me disgustaron respondí con voz severa no depende de nosotros elegir qué tipo de niño nacerá incluso con una discapacidad seguiré queriendo a mi hijo igual de eso sé. Ser padres he escuchado esa frase en alguna parte eres un listillo, no importa la edad que tengas, tu única fortaleza es tener la virtud, lo que me hizo querer casarme contigo, pero estoy tan harto de eso, ahora estás harto de mí, si quieres el bebé, adelante, pero no quiero nada. Hazlo con eso. Ese bebé es no mío, ¿cómo puedes ser tan horrible después de 10 años de intentar la infidelidad, demasiado tarde para producir resultados? Ahora, si sale un bebé anormal, nos convertimos en el cuidador por el resto de nuestras vidas, ¿no? Se supone que debemos tener hijos para cuidarnos en nuestra vejez. Me quedé sin palabras con su idea. Él pensó. Los niños eran solo herramientas o algo así. Entonces recordé que cuando estábamos recién casados, hizo comentarios sobre tener hijos que estaban vinculados a su carrera. Trabajo aparentemente en su mente eran solo cosas para ayudarlo en su vida no pude contener mi enojo quería SLP pero antes de poder me confrontó con algo aún más doloroso sí. Trata de esto solo queda un divorcio he estado muy harta y cansada de ti cuando no podías quedar embarazada estabas deprimida, ¿cómo puedes esperar que siga casado con una anciana que finalmente quedó embarazada? ¿Lo dices en serio? Seguro que sí, vayamos a ver a un abogado ahora. Si quieres pero nunca acepto a Lamont sufrí durante años con tu infertilidad debería ser yo quien sea compensado eres tal yo estaba más que asqueada y sin palabras no tuve ningún problema en deshacerme de un marido como él por el bien de mi hijo por nacer hubiera sido prudente dejar a ese padre de una vez por todas, un mes después de que me enteré. Mi embarazo solicitamos el divorcio no le pedí olor como él deseaba a cambio logré que aceptara que él nunca tendría ningún contacto con nuestro hijo, se rió y lo aceptó con entusiasmo, pero nunca quise que mi hijo supiera que el padre estaba en el allí él después de nuestra separación. Regresé a la casa de mis padres. Tenían más de 70 años y me recibieron con una actitud abierta. Brazos recién saliendo de un terrible calvario sus gusanos me hicieron llorar frente a ellos lo que pasé fue espantoso gemí aferrado a mis padres pero nunca me olvidé de ser fuerte de ahí en adelante era un deber de madre me lo prometí a mí misma. No importa qué tipo de niño naciera, me aseguraría de que él o ella y yo seamos felices juntos. Luego pasó mucho tiempo, 20 años después del divorcio, mi hijo Terry creció sin problemas y su preocupación era infundada. Terry nació en perfecto estado. Salud más bien era demasiado bueno para ser mi hijo le había ido bien académicamente.
Pequeño y cuando se trataba de atletismo era tan bueno como cualquiera en su grado, también era humilde y no dejaba que esas cosas se le subieran a la cabeza. Me encanta eso de él, sobre todo, no importa cuán capaz sea una persona, no importa si su carácter es corrupto. Me sentí muy aliviado de que no. Como su padre en el ligar. En ese sentido, consideró ir a la universidad, pero había algo que le apasionaba y decidió ir directamente a trabajar. Me sentí un poco decepcionado, pero decidí observarlo en silencio, hacer lo que quería hacer. Estaba decidido y no tenía nada que decir. Si por casualidad tropezaba, solo entonces podría alcanzarlo. Todos modos, nunca había necesitado preocuparme por él en el pasado. 2 años después de que él comenzó a trabajar, estaba de compras junto con él, que tenía 20 años y era mayor. Mi cumpleaños se acercaba pronto y él iba a comprar un regalo. No has sido más que cariñoso y solidario conmigo. Sus palabras me conmovieron fácilmente. Seguro de que había pasado por momentos difíciles en su vida al venir de un hogar monoparental. No lo demostró y creció muy feliz. Así que no se me ocurrió mejor regalo. Hola Emily, fue entonces que escuché una voz inesperada. Me encontré con una cara familiar en la entrada del centro comercial. Los escalofríos recorrieron mi espalda cuando a Andy todavía sonriendo con el mismo aprendizaje. Mucho después de 20 años había una mujer joven que no conocía a su lado. ¿Qué diablos, tu pequeño bastardo sigue vivo y bien? Tan pronto como vio la cara de Terry, ala y soltó. En ese momento pensé en darle un puñetazo en la cara. Pero me contuve porque todo estaba en pánico. No podía dejar que Terry viera tal desgracia. Aún te ves tan sombrío como siempre. No me has visto en 20 años. ¿Por qué no puedes intentar ser más amigable? Te conozco. No puedo hacer eso, es por eso que te guié. No recuerdo haber sido abandonado por ti. Fui quien se rindió contigo. Eso nunca me acerqué a ti en 20 años. Eso es lo que tiene doctor acerca de ti, bueno. He cambiado mucho desde entonces. Tengo una nueva esposa y un hijo que está a punto de empezar la universidad. Tú tienes una esposa muy joven. Me pregunto cómo la engañaste. No tengas celos. Emily no puede evitarlo. Soy popular. ¿Verdad, mi esposa? Susan y yo nos casamos cuando ella tenía 25 años, fue justo después de que finalizara nuestro divorcio, así que hace 19 años todavía estoy prosperando por las noches. No quiero saber algo tan desagradable, remar o lo que sea, no es asunto mío, has sido irrelevante para nosotros. De todos modos, oye, no. Así, simpatizo contigo, debe haber sido difícil criarlo tú sola, además ese niño es un fracaso, todavía necesita cuidados o al menos puede cambiar sus propios pañales, ¿cómo te atreves? Perdí la paciencia y estuve a punto de tirarle la bolsa. Fue Terry quien me detuvo inmediatamente él y incluso después de escuchar las duras palabras de su. Se mantuvo decidido. Cálmate mamá, no tomes en serio nada de lo que dice este tipo, como tú dijiste nosotros. No tienes nada que ver con él o un fracaso puede hablar correctamente, no puedes tú. ¿Quién te dijo que dijeras cosas así? Tu médico, tal vez tu enfermera ya no nos moleste y no te atrevas a mi mamá. Si alguna vez traes cualquier daño para ella habrá consecuencias. ¿Qué broma? ¿Qué puede hacer un chico como tú contra mí? Eres un fracaso desde que nací. Soy oficial de policía. Cuando Terry le dijo que claramente se puso agitado. Terry ingresó a la academia de policía nada más salir de en la secundaria. Un trabajo donde pudiera ayudar a la gente, ese fue el camino que eligió en lugar de ir a la universidad. Se había graduado de la academia de policía y estaba de servicio en el Brent local. Puede haber sido una sorpresa para Andy. Pero aún más sorprendido era Susan, quien permanecía en silencio a su lado escuchándola. Se tapaba la boca y señalaba con el dedo la cara de Terry. La yema de su dedo temblaba. Oficial de policía, no puede ser. ¿Eres mi padre? ¿Qué diablos estás diciendo, cariño? Este bastardo seguro que puede no estar conectado con tu padre. Estabas en problemas, no te enfades con él, incluso podrías perder tu trabajo. Cariño, ¿qué eres? De repente,
Arrastró a Andy por el brazo a pesar de su incapacidad para entender su punto y siguieron alejándose de Terry y yo. La impresión confusa de Andy hasta el final hizo una impresión en mi cabeza. Yo tampoco tenía idea de lo que acababa de pasar. Susan pareció huir repentinamente de nosotros tan. ¿Cómo reconoció la cara de Terry? ¿Qué está pasando, Terry? ¿Conoces a esa mujer? No conozco. Ella mencionó a su padre, tal vez se refería al jefe. Lo que dijo en realidad decía la verdad del asunto. No fue hasta una semana después de que nos encontramos con Andy que supe los detalles. Recibí una llamada de... Por primera vez en 20 años en ese entonces. Los celulares apenas estaban saliendo y lo único que no había cambiado desde entonces era mi número. Por favor, Emily, déjame hablar con mi hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres de él? Después de todo este tiempo estoy a punto de perder mi trabajo. No tenía idea de... Estaba en términos amistosos con el padre de Susan. Sollozó mientras continuaba con voz desesperada resumiendo su historia. Su actual esposa. El padre de Susan solía ser oficial de policía. Además, él era un gran problema ya que una vez tuvo el título de jefe de policía había un recién llegado en quien el ex jefe tenía mucho interés. Esa persona era mi hijo Terry. Poco después de su destino se atribuyó el mérito de haber atrapado a un pirómano. Se convirtió desde el principio en un conocido oficial de policía local que atrapó la atención del ex jefe y Terry fue atendido tanto en el trabajo como en privado por él. Por supuesto, ya había oído de esto antes, pero no tenía idea de que el ex jefe era el suegro de Andy. Además, según la historia de Andy, el jefe incluso estaba planeando casar a Terry y convertirlo en yerno por amor a él. El ex jefe tenía una nieta en la universidad y era un secreto a voces entre la que él sería perfecto para ella. Por supuesto, no escuchó mucho. Escuché que mi suegro le tiene mucho cariño a Terry. Se enteró de que les identifiqué hace 20 años por el incidente del otro día. Está indignado. Ahora que el anciano está retirado desde hace mucho tiempo, pero ya no. No ha cambiado desde que era jefe de policía incondicional. Lamento oír eso. Entonces, ¿qué intentas lograr hablando con Terry? Quiero que hable con mi suegro. Estoy en condiciones de conseguir un trabajo. De él un trabajo para la compañía de seguridad. Sabes que los Caps tienen fuertes conexiones entre sí, ¿no es así? Si me pongo en su lado malo, perderé mi trabajo. Es obra tuya, ¿no es así? Esa es la poca confianza que tenía en ti. Para empezar, si fueras reconocido como una persona decente, la historia de tu hijo no te costaría tu trabajo. No digas que mi esposa también está muy molesta. Cuando se enteró de Terry me preguntó cómo podía comportarme así con mi hijo. Fue quien le dijo a su padre que si las cosas continúan así mi esposa también me dejará. Está tomando una decisión sabia porque podrías ser así con Terry, eventualmente podrías hacerle lo mismo a su hijo. Lo que sucede, ¿por qué no? Simplemente te retiras con gracia de la ecuación. Oye, si eso sucede, ¿Si vivo contigo en tu casa? No puedo vivir solo, es demasiado solitario estar solo en mi vejez. Cuidaré bien de Terry. Qué lástima. Él estará bien sin que hayas dicho eso. Toqué el botón de finalizar. Andy estaba despotricando sin parar. Apagué mi teléfono también y decidí ignorar sus llamadas. Para ser honesto, se merecía estar en situación en la que se encontraba. A Terry y a mí nos dolió mucho en el pasado, así que era su turno de ser castigado por ello. Incluso si su familia lo echara, no íbamos a ayudarlo. Estaba seguro de que ni siquiera mi hijo querría ayudar a la gente. Al igual que él, más tarde escuché rumor en el viento de que estaba en la calle. Su esposa aparentemente lo dejó en poco tiempo. No había duda de que el ex jefe se salió con la suya, incluso había hablado con Terry al respecto. Terry no me lo dijo los detalles, pero solo dije que ya no necesitaba preocuparme más por tener 60 años. Contento.